Las canciones se buscan, se encuentran, se crean, se escriben, se cantan. Las canciones nacen, algunas mueren rápidamente y otras viven para siempre. Pero ¿qué hay detrás de una canción? ¿En qué momento se hizo y bajo qué circunstancias? Hoy, una canción nos trajo hasta aquí. La calle Yupes, raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo, con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central. La calle Yupes, raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar. Y en el apuro está lloviendo. No se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Fernando Cabrera, el tiempo está después. Muchas gracias por venir a Una canción me trajo hasta aquí. En esta letra que conmueve realmente, que tiene que ver con un disco de 1989, que también se llama El tiempo está después, pero que seguramente debe tener su propia historia, esta canción, y hacia allí vamos. La primera pregunta que te quiero hacer antes de entrar en esta letra, que me parece que da como para hablar mucho, es ¿qué tiempo te agarra el año 1989, 1888? Sería cuando la escribiste más o menos, ¿no? Por ahí. ¿En qué tiempo estabas? Bueno, antes que nada, mucho gusto de estar aquí en tu programa y te agradezco la invitación. Estaba yo en el año 88 y aún antes, parte del 87, viviendo en Bolivia, en La Paz. Primero estuve 2 meses en Lima y a la vuelta, todo por razones bastante fortuitas, me quedé en La Paz con la idea de quedarme 15 días, pero terminó siendo más de un año y 3 meses, casi 1 año y medio junto con lo de Lima. Porque bueno, encontré un muy lindo ambiente, encontré posibilidades de trabajo, afectos, una recepción linda para mí y para mi trabajo. Encontré un hueco en La Paz, en el ambiente musical de allá, donde pude, durante todos esos meses, todo ese año y pico, pude hacer de todo, expresarme de 1000 maneras, ser arreglador de discos de otros, componer para una orquesta de allá, tocar yo mi material, mis composiciones, armar una banda internacional con músicos de Chile, Perú y Bolivia, ser también el acompañante de una muy conocida, importante cantante de allá, dirigir sus grabaciones, giras. Así que el tiempo se fue pasando, siempre con la idea de, bueno, el mes que viene me voy. Bueno, a fin de mes arranco ya. Porque no estaba previsto para nada el viaje, que fuera tan largo. Pasó eso, muchas posibilidades muy lindas laborales, de la mano, o digamos acompañado también por el hecho de que no estaba tan bien la cosa acá en Uruguay, y yo era muy joven en esa época. Todavía estaba en una etapa de la vida que hoy me parece impensable, en la cual uno se larga y va haciendo los planes en el momento, ¿no? Claro. Vos decías en alguna entrevista que escuché que fue un momento de mucha creatividad personal. De hecho, hay varias canciones que vos hacés de este disco y de algún otro que viene después. Sí. ¿Y cómo lo pensás eso? Bueno, corresponde a toda una época de mi vida que abarca varios años, ¿no? Bastante. De una fertilidad también hoy me resulta increíble. Fíjate que yo, en la década del 80, que es la primera década donde yo comienzo a hacer cosas de manera pública, arranco con mi primer conjunto que se llamó Montrés Video, después un segundo grupo, Baldío, y luego ya como solista. En los años que van del 81 al 89, que ni siquiera son 10 años, ¿no? Es menos. Yo hice como 7 discos, claro, todo de material
original. Cada año grababa un disco de canciones nuevas. O sea, tenía un pico creativo, tal cual, que no lo califico como de calidad, sino más bien de cantidad, ¿no? Si había calidad, bueno, mejor, bienvenida sea, pero yo tenía mucho por sacar. Se ve que estaba en una... Es la edad también, ¿no? Cuando uno tiene 20, 22, 24, 26, 28, bueno, estás como queriendo pisar la cancha, queriendo mostrar y demostrar. Hay un impulso así propio de la juventud. Es una cosa que tiene que ver con la biología, yo creo también, ¿no? Una energía, claro, una voluntad. Sí. Nada te detiene. Y yo estaba en esa década. Este disco cierra un poco esa década, aunque enseguida después de este disco, 2 años después, hice otro que se llama Fines, claro, para mí también importantísimo, claro. O sea, seguía en la máquina esa de mucha producción. Y decime, esta letra que habla de Belvedere, del Paso Molino, del tren, de la soledad, del amor, año 88, 89, cuando la escribiste, ¿en qué te tocaba esto? Porque es una letra como muy profunda, ¿no? Y no sé, yo creo que se juntan en esta canción varias cosas. Una, la distancia, la lejanía y la nostalgia. Pues yo la hice ya a mediados, calculo, o la segunda mitad del 88, cuando todavía me quedaban por delante varios meses allá en La Paz. Y ya estaba empezando a extrañar un poco, ¿viste? En Montevideo. Todo, el Uruguay entero extrañaba. Los amigos, la gente, los ritmos, los hábitos, la familia, el ambiente de acá musical, profesional, donde yo antes había, por supuesto, estado también, siempre, como lo seguí estando hasta el día de hoy, ¿no? Este es un medio que siempre me ha acogido de un modo increíble a mí. Extrañaba eso. Hasta, te diría, no sé, hasta los medios extrañaban, claro, hasta los periodistas, ¿entendés? Los compañeros músicos, los sonidistas, los estudios de grabación, todo el ambiente uruguayo. Y ni hablar mi familia, mis afectos, mis amigos. Soy una persona que tengo muchísimos amigos, muchas relaciones. Entonces yo creo que en ese marco, un día, porque tampoco es que uno cuando escribe no siempre tenés claro, por ejemplo, el tema concreto que va a tener esa canción o cómo va a terminar. A veces uno arranca con un verso, con unas palabras sueltas que se te ocurren, y empieza el ejercicio ese. Una palabra trae la otra, o uno capaz que está medio inspirado y van apareciendo los versos, y por ahí a veces la temática o el foco, el centro de la canción se va definiendo no de primera. Una a veces cuando vas escribiendo todavía no sabes, claro, de qué estás escribiendo. ¿Y en esta canción vos recordás cuál fue el foco, cómo arrancó? El foco me di cuenta al final, pero como arrancó, digamos como una cosa relacionada con la infancia, con el barrio, con la casa de mi abuelo paterno en la calle Yupes. Arrancó así, como una semblanza, como un recuerdo geográfico, ¿verdad? Del sitio, de ese barrio donde muere Agraciada y comienza Carlos María Ramírez, y la continuación de Agraciada es justamente la calle José Yupes. Entonces se me ocurrió esa idea de ponerle raya al medio, que hoy es una cosa que no significa nada, ¿no? Pasa que antiguamente la calle tenía un cantero en el medio, como si fuera un bulevar, un pequeño bulevar de barrio. Tenía un cantero porque antiguamente, eso yo no lo vi, pero por referencia, por oralidad del barrio, mis abuelos, pasaba un tranvía que iba a la barra Santa Lucía. Era un tranvía muy grande, muy especial, que conectaba con unos frigoríficos y unos mataderos que había por la barra Santa Lucía. Entonces, por eso estaba el cantero en el medio, porque por allí iba la vía. Luego que se sacó el tranvía, quedó el cantero como algo ya más de tipo de jardinería, digamos, ¿no? Y árboles y eso. Pero ahora hace pocos años sacaron el cantero también, y ahora es una avenida amplia, así que ya la gente pensará, ¿qué quiso decir el tipo con la raya al medio, ¿no? O sea que toca esos elementos de la infancia que además los tocas en otras canciones, el abuelo, el tiempo, el tren. Y después hablas de la soledad, ¿no? Y algo ahí, es una frase que la he visto en Twitter, que la gente la escribe, esto de ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. No sé si
podés hacer referencia a esa parte de la canción, si tiene que ver con algo, si tiene que ver con un momento de inspiración, o se basa en alguna historia. Tiene que ver con algún amor roto del pasado, que en ese momento apareció cuando estaba escrito, porque hasta ese momento la canción no está definida como algo de amor. Claro. Viene describiendo, ¿no? Habla del tren, de esto, lo otro, la calle Agraciada, que antiguamente también era empedrada, y que luego un día, al igual que otras calles de Montevideo, se le aplicó una capa de bitumen por arriba, ¿verdad? Fue pavimentada, pero sin sacar los ¿cómo se llama? Los adoquines. Los adoquines, claro. Que aparte yo después supe, no sé quién me lo habrá comentado, algún ingeniero de la intendencia o algo así, que es muy beneficioso dejar los adoquines porque se mueve mucho menos la capa que pones arriba, luego tiene menos rajaduras y todo eso, no se hacen menos pozos. Es una muy buena base. Entonces también me refería a eso, describí eso, ¿no? Que el empedrado está tapado, pero está ahí todavía. Y en un momento aparece esa cuestión, esa referencia obviamente más amorosa, ¿no? Claro. Pero andá a saber por qué apareció. O sea, obviamente estaba en mi cabeza, o yo todavía recordaba algo de aquel antiguo amor roto, y bueno, y surgió eso. Y después una especie de continuación como de manifestación de deseo, que yo entiendo también que mucha gente lo toma de otra manera, lo toma como una afirmación, ¿no? Que nos volveremos a encontrar, que nada importa, que nada detendrá nuestro amor, algo así. En definitiva significa toda la segunda mitad de la letra. Pero que en mí fue más bien una manifestación de deseo. Sin saber, claro, hacia dónde improbable, iba. digamos, ¿no? Claro. Pero la canción siempre se la ha tomado como algo optimista y esperanzador, lo cual me alegra también. ¿Y el título, El tiempo está después? Y bueno, cuando venía escribiendo, llegué a esa parte que luego se convirtió en el estribillo de la canción, donde nos encontraremos, otro carnaval, tendremos suerte, no sé qué, pum, pum, pim, y me aparece ese último verso, el tiempo está después, un poco de la nada. No es que yo lo venía, lo elaboré, o me cayó la imagen esa, que me pareció una imagen poéticamente bastante feliz, ¿verdad? Sí, claro. Y también me di cuenta que no iba a encontrar otra frase más a continuación que pudiera continuar eso, que ese era el cierre. Me di cuenta que ahí no había más nada que decir. Me di cuenta también, más adelante, que podría ser tomada sola esa frase como un pequeño poemita también, porque es muy significante. Muy. Y quizá alguna otra también. Es una canción en ese aspecto que a mí me satisface, porque tiene muchos momentos que uno puede extraerlos, independizarlos del resto de la letra e igual tener una funcionalidad poética, emocional o lo que sea. Son como pequeños poemitas hilvanados. Y esta última frase me pareció que después de eso no tenía más nada que poner, que hubiera pinchado la cosa, ¿no? Hubiera estado de más, exacto. Está muy bien, Fernando. El tiempo está después es un disco, además de la canción, que tiene varias canciones, su lado A y su lado B en su momento en el vinilo. Iluminada, Comienza Escuela, Punto Muerto, La Garra del Corazón, Hay Pájaros, Vidalita Fea, El tiempo está después, Imposible, Copiando Lluvia, La Casa, Los Viajantes y Saber. Lo que hicimos fue juntar todas las letras del tiempo está después, procesarla en un programa que se llama Nube Palabras, que lo que indica es las palabras que más aparecen en el disco. Y en el año 1989, pero es un disco que por lo que vos decís, se compone entre el 87 y el 89 más o menos, ¿no? Sí, salvo una, La Vidalita, que ahí ya tenía como 20 años. Que es anterior. Es mi primera canción. Pero digamos que de alguna manera hay una coherencia en el tiempo cronológica. Sí. Y aparecen 3 palabras que se repiten, que no tienen que ver con el tiempo está después. No aparece ninguna el tiempo está después. Son quiera, casa y corazón. Esas son las 3 palabras que más surgen del disco. Quiera, casa y corazón. No sé qué podemos decir frente a esto. Corazón me lo sospechaba. Quiera me sorprende más. ¿Porque qué es quiera? Gramaticalmente, ¿qué es? Es un tiempo verbal, digamos. Parecería, ¿no? Sí. De querer. Algo ahí. No me he dado cuenta.
La casa y el corazón. La casa me parece también, no me sorprende tanto. Es un símbolo como de tus canciones que aparece mucho. Aparecen varias canciones, incluso hay una que se llama La Casa. Que al mismo tiempo La Casa, esa canción, también simboliza a mi madre. Ajá. Las dos cosas, es la casa y es mi madre. ¿Cómo es eso? A ver, interesante. Eso, como que la casa, o yo le canto a la casa, pero le estoy cantando a mi madre al mismo tiempo. Y creo que hay metáforas, imágenes, distintas ideas aplicables a ambas, a la casa y a mi madre. O sea que la casa de alguna forma tiene que ver con toda tu obra, podríamos decirlo así. Sí, no sé, en algunas canciones sí. Está La Casa de al lado, aunque La Casa de al lado, el título no tiene mucho que ver con la historia de la canción. Es una frase medio fortuita que me gustó como título. Está esta que recién hablamos, que sí. Y después sí aparecen, casas. Aparecen en Mudanza, porque hay una canción mía que se llama Mudanza, no me acuerdo en qué disco está, en Viveza, que la cantamos junto con Darnoyan. Le invité a él a cantarla, porque él muchos años antes me había hablado de esa canción como que le gustó, era preferida de él de mis canciones. Y como yo la tenía medio descalificada, así medio como la que tenía en segundo plano, eso que él me dijera eso, claro, me hizo recordarla en el tiempo y grabarla, y lo invité a que me ayudara a cantarla en Viveza, poco antes de que él muriera. Mudanza, habla de la casa que uno deja. La canción Mudanza, el personaje, el que habla, la voz de la canción es un niño que no comprende por qué se tiene que mudar, porque nadie se lo explicó. Un día ese niño se despierta o comienza el día y ve que hay un camión en la puerta y personas cargando cosas y desarmando, y nadie le había avisado, los padres no le habían contado. Y después aparecen otras canciones mías también, me parece, La Casa, pero no sabía que en este disco se repetía tanto la palabra. Sí, aparece creo que 6 o 7 veces. ¿Y Corazón? Y Corazón creo que es más común no solo en todo mi repertorio, sino creo que en el repertorio de la humanidad, ¿no? En todo el universo. O sea, yo creo que esa palabra, si vos haces este ejercicio y tomás al azar, no sé, 100 autores de cualquier época, de cualquier país, te va a pasar lo mismo. Es muy probable. Va a ser la palabra que más aparezca. Sí. Porque también es una palabra multisignificante, ¿no? Tiene que ver con... ¿Cómo funciona en vos? Con fuerza también, ¿verdad? Tiene que ver, significa amor, en general se la usa con ese significado. Significa garra, fuerza, voluntad, ¿verdad? Se la usa de muchas maneras. Y yo soy consciente que la uso mucho. También suena bien, porque a veces cuando uno escribe, en mi caso por lo menos, no siempre justificas la presencia de una palabra o de una frase por lo que estrictamente signifique. Muchas veces la justificación está meramente por el lado de la sonoridad y la musicalidad intrínseca de la palabra y de las palabras en general, del idioma. El idioma tiene una musicalidad. Yo, por ejemplo, he ido cambiando mi vida. En un comienzo era más propenso a inventar primero la música y después le ponía palabras a esa música ya establecida, que tiene límites métricos, ¿verdad? Lógico. Una cantidad de sílabas tiene cada verso, acentúa en todo. Luego, letrificar esa música. Es difícil, pues tenés que encajar. A veces no te da las sílabas, tenés que buscar mucho. Y de un tiempo a esta parte empezó a prevalecer en mí al revés, hacer primero la letra y después ponerle música a la letra. Y me resulta más natural. Sigo haciendo de las dos maneras, pero me resulta más no sé si cómodo, no sé cómo decirlo. Escribir la letra primero, ¿por qué? Porque la letra, los versos, un poemita, una letra, ya trae una música intrínseca, que en la medida en que vos vas repitiendo, corrigiendo, lo tenés varias semanas contigo, ese papel, ¿viste? Lo pasás en limpio porque se te ocurrieron otras, pulís. En la medida que pasa todo ese tiempo, se te va haciendo sola la música, porque la métrica de cada verso y las acentuaciones ya te van tirando una posible. Cuando querés acordar, ya tiene una melodía y vos no te diste cuenta que la hiciste. Es solamente agarrar la guitarra, ponerle unos acordes y ya está. Eso me pasa muchísimo, de muchos años de esta parte. Mirá. Respeto más, me he volcado más a reivindicar o a disfrutar o a hacer prevalecer la música de nuestra lengua, la música del idioma.
Cómo la consonante explota, cómo suena la J, cómo pega la P, cómo la S hace no sé qué, la cantidad de sílabas, dónde acentúa una palabra, en la segunda sílaba, en la tercera, si es esdrújula. Todo eso ya te va dando una melodía. Hay todo un trabajo de arquitectura ahí, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como para cerrar, vos me decías corazón por un lado, casa tiene que ver con tu infancia, tiene que ver con tu madre, corazón tiene que ver con la humanidad, con la vida misma. Pero en esa época, estamos hablando de la década del 80, aparece también esto de quiera, de querer, me imagino, ¿no? Sí. Que quizás es lo que más te sorprende. ¿Con qué lo puedes asociar esto? Lo que pasa es que depende de cómo uses la palabra, ¿no? No es lo mismo decir quiero, o te quiero, o lo que vos quieras, o quieras o no. Claro. O sea, viste que la usamos de muchas maneras, esa palabra. Tal vez por eso también aparezca tantas veces, porque es una palabra un poco muleto, ¿no? Un poco, no sé, no te sé contestar. ¿Y ese tiempo tuyo en qué estabas con el tema del querer, por ejemplo? Y estaba curándome, por un lado, y también experimentando una lindísima relación que tuve allá en Bolivia con una italiana, una enfermera de la Cruz Roja, que era una persona excepcional, que hacía una tarea aparte increíble, que era ir lejísimo a la selva, a lugares remotos que a veces tenían que ir, no había ni carretera ni nada, tenían montado estaciones, digamos, sanitarias en lugares muy remotos donde vive gente y etnias muy alejadas de la civilización. Bolivia es un país muy particular, te voy a decir. Sí. Entonces esta gente de la Cruz Roja cumplía esa función que el Estado no llegaba, con una enorme cantidad de problemas de salud y de todo tipo, ¿no? Y ella y un grupo más de italianos que estaban allá en La Paz se iban a poner una semana entera, de las cuales un día y medio o dos les llevaba a atravesar la selva en unos jeeps y después agarrar una canoa y después no sé qué, hasta llegar a un lugar que estaba remotísimo, sin, imagínate, comunicaciones, nada, ¿no? Estar ahí una semana curando a la gente, atendiendo, haciendo una tarea también como psicológica también, claro. ¿Por qué no? Y volvían y estaban en La Paz otra semana, y así iban todo el año. Un trabajo de una entrega, de una generosidad. ¿No? Y esta chica era una de ellas, inteligentísima, una persona formidable, divina persona. O sea que tuve un amorcito muy lindo ahí también con ella. Le estoy escribiendo ahora. Fíjate, 30 años después se me ocurrió dedicarle algunos versos que no sé si se convertirán luego en una canción o no, pero estoy pensando en ella en estos días. Qué increíble. Increíble. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber estado acá con esta hermosísima canción que se llama El tiempo está después. Nada más para decir. Gracias, Jorge. Un abrazo grande para ti y todos tus oyentes. Una canción nos trajo hasta aquí es una producción de Magnolio Podcast. Producción general, Fede Reboledo. Edición, Fabri Piaggio. Redes sociales, Juanjo Martí, Lucía Ortiz, Milagros Márquez y Florencia Piteta. Diseño gráfico, Carolina Batista y Federico Hartman. Idea original y host, Jorge Bafico, quien les habla. Magnolio Podcast. Otra forma de escuchar.